Buenos días, hoy es martes 4 de octubre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista y un destacado poeta ecuatoriano. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Dos temas. El uno en el campo de la literatura y el otro en el campo de la política, El deporte y la literatura nos hacen sentir orgullosos a los ecuatorianos por sus logros, por sus triunfos en el exterior. En cambio, la política nos hace a los ecuatorianos agachar de vergüenza. Estamos en la cola, la corrupción campea por todo lado, la viveza criolla, las manos sucias se llevan todo lo que pueden de los fondos públicos. Doctor Zavala, usted fue homenajeado en el quinto Festival de Literatura del Alto Magdalena en Colombia por su obra poética y por su trayectoria en el campo de la literatura. Felicitaciones y un orgullo para el Ecuador. Muchas gracias, licenciado Cedillo. Sí, en realidad estas cosas se sienten con con una profundidad inmensa cuando se origina en otros territorios, como diríamos, en el sentido de que los pueblos no tienen ni deben tener fronteras. Y precisamente es la cultura la que nos identifica, nos hermana y nos hace ver que los orígenes parten siempre de un punto común y de allí nos desprendemos y de allí se van constituyendo los pueblos. Y uno se siente más orgulloso, en mi caso como ecuatoriano, porque indudablemente llevando la representación de un país, porque afuera uno no es Simón Zavala, sino es un ecuatoriano, saber que ese homenaje que a uno le rinden por la hermandad, por el afecto, y también porque de alguna manera es un reconocimiento a una trayectoria y a una obra, saber que uno es heredero también cuando está allá y puede expresarlo de las grandes culturas y las grandes civilizaciones como la Tolita, como la Valdivia, como los Caras, civilizaciones de hace 5000 años, de las cuales estamos orgullosos porque efectivamente cuando digo grandes civilizaciones no estoy exagerando, estoy diciendo que son civilizaciones porque así están catalogadas por aquellos que son estudiosos de la antigüedad, de la historia antigua, de la historia de estas civilizaciones. Entonces, el deber y el orgullo son más grandes porque no vamos desprovistos simplemente de una corporeidad, de una piel y de unas palabras, vamos provistos también por esos ángeles tutelares de nuestras civilizaciones anteriores. Doctor Zavala, entiendo que a este quinto Festival de Literatura asistieron hombres y mujeres de varios países de América Latina. Sí, así es. Y con quien fíjese, departimos como que si nos hubiéramos conocido antes, fue con el poeta egipcio Ahmed Amoshen, que está de paso por Colombia y que tuvo una intervención además porque habla muy bien el castellano. Él ha estudiado en la Universidad de Salamanca
el castellano y la literatura de los pueblos hispanoamericanos. Habla perfectamente el idioma y su poesía ha sido y es una poesía con mucha fuerza, no solo del aspecto telúrico de él como egipcio y como heredero también de una gran civilización, sino porque es una poesía enraizada en lo más profundo de su corazón, de su alma, porque él se encuentra exiliado y ha venido a estos países que conoce algunos de América para poder encontrarse con lo que él considera que también es su segundo origen, es decir, el castellano, la lengua castellana y los que hablamos y pertenecemos al mundo iberoamericano. Doctor Zavala, su obra literaria está constituida por 24 libros de poesía y es coautor de 2 libros con autores ecuatorianos y de 6 con poetas de América Latina. Su obra poética ha sido traducida al inglés y muchos de sus poemas al francés, alemán, italiano, portugués, hebreo, rumano, griego, ruso y árabe. Ha llegado hasta los confines, la cultura, la literatura, lo que enriquece a un pueblo, lo que le da desarrollo, lo que le da paz. Felicitaciones una vez más, porque sus amigos nos sentimos orgullosos de su trabajo literario. Muchas gracias, licenciado. Realmente, cuando uno trabaja en esto, trabaja con mucha fe y optimismo, porque sabe que primero es muy difícil poder abrirse campo, mucho más en un país donde la cultura ha sido siempre relegada, donde es tan difícil publicar un libro y ahora mucho más todavía, donde los apoyos gubernamentales no se hacen presentes y donde de alguna manera existen aquellos que quieren siempre ponerle el pie en el cuello a alguien para que no avance. Sin embargo, fíjese, en este encuentro no solamente estuve yo, estuvimos estuvieron 3 ecuatorianos más, la escritora Sara Serrano Albuja, el escritor Franklin Briones y la escritora Almendra Tello, que se desenvolvieron fenomenalmente bien, especialmente la escritora Sara Serrano, que fue muy aplaudida en sus intervenciones, no solo en sus recitales, sino en su participación en los conversatorios sobre la literatura ecuatoriana. Y de los 2 otros escritores, Franklin Briones de Guayaquil y de origen manabita, y Almendra Tello, también manavitas, sus participaciones fueron muy aplaudidas, de tal suerte que yo me sentí sumamente orgulloso, porque en este tipo de eventos en donde uno va y donde no son solamente los escritores, los poetas de el país anfitrión, sino que van otros poetas de otros países, sentir un homenaje cálido de afecto, de amistad por parte de todos ellos, realmente es una cosa que a uno le conmueve. Pero quiero decirle una cosa porque creo que es importante anotar. Hace 5 años, la Casa del Poeta Peruano, dirigida por ese gran poeta y gestor cultural que falleció por esta desgraciada pandemia, el doctor José Guillermo Vargas, editor también de más de 300 libros de la poesía latinoamericana y de poetas latinoamericanos, que tuvo la gentileza de publicarme a mí 3 libros. Vino acá él en persona, en nombre de la Casa del Poeta Peruano, que aúna a todos los poetas importantes del Perú,
y que tiene circunscripciones territoriales o núcleos territoriales como nosotros tenemos en las casas de las Casa de la culturas cultura. en el Perú, Mm. vino acá a condecorarme cumpliendo la resolución de la Casa del Poeta Peruano. Lo señalo por una razón, porque todas las veces que estuve en el Perú, parece, o mejor dicho, estoy seguro de que esa hermandad de nuestros pueblos es una hermandad sólida, real, de sangre, de tantas cosas que nos hace pensar que efectivamente aquellos problemas que hemos tenido en el campo territorial con Perú fueron siempre el producto de las oligarquías, de los intereses de los políticos ladrones, de los políticos asquerosos que desgraciadamente también tienen nuestros pueblos y no precisamente la manifestación, porque recibimos, yo he estado en varios eventos en el Perú, en diferentes ciudades del Perú, y he recibido asimismo la hermandad, la calidez de los poetas, de los escritores peruanos. Y podría referirme a otras ciudades donde se me ha declarado visitante ilustre en diferentes partes de América Latina, en Belo Horizonte, en San Juan de Puerto Rico, en Chile. Y entonces, si bien es cierto, este fue un homenaje último, yo diría último en términos de esta situación secuencial, yo señalo esto porque eso demuestra la generosidad de los escritores de nuestro continente, de los poetas de nuestro continente, que no tienen ningún reparo para darle una manifestación de reconocimiento, de afecto a los poetas de otros países. Yo también lo he hecho con poetas de otros lugares. He estado en festivales donde se han reconocido a otros poetas de otros países y he sentido esa calidez, esa hermandad y esa felicidad de saber que a ese poeta le estamos otorgando con la mayor sinceridad el reconocimiento a su trayectoria y su obra. Bien, dejemos el tema de la cultura, de la literatura, sumamente importante ese tema, ¿no? Sumamente importante. Así es. Pero quiero aprovechar su presencia y sus conocimientos en el campo del derecho para consultarle sobre los últimos acontecimientos en el país, lamentables acontecimientos por siempre, por cierto, porque nunca hay buenas noticias. El asesinato de la abogada María Belén Bernal en la escuela de policía, presuntamente el asesino de su propio esposo, ¿no? Ya conocemos algunos acontecimientos que se han hecho públicos. Se está hablando de un crimen de Estado y le consulto a usted para que nos dé luces cuándo se comete o cómo se califica de que es un crimen de Estado. Claro. Bueno, yo creo que hay que remitirse a algunos aspectos. En primer término, sí, yo debo condenar este crimen monstruoso cometido en la persona de la abogada y debo condenar todos los que se cometen, los que se han cometido y los que se cometen permanentemente en nuestro país y en otros países. Realmente ese crimen de femicidio es una cosa monstruosa. Pero ya remitiéndome al campo jurídico, creo que es necesario señalar y puntualizar algo con absoluta claridad. Cuando un crimen de esta naturaleza se transforma en crimen de Estado, porque difícilmente se puede catalogar de inicio a un hecho de esta naturaleza como crimen de Estado, porque no es solamente los crímenes que se cometen por gente vinculada a la institucionalidad de un Estado. Aquí debo decirle también con pena que el Ecuador es el país más condenado
por una cantidad de crímenes de Estado desde hace por lo menos 15, 20 años, por todos los delitos que se han cometido aquí y que han quedado en la impunidad de conformidad con la institucionalidad de justicia de nuestro país. ¿Qué quiero decir con eso? Para que un crimen de Estado se convierta en un crimen de Estado, tienen que agotarse todas las instancias y las vías legales en lo interno del país. Cuando ya se agotan esas instancias y no se ha conseguido imponer una sanción ni establecer la reparación a los familiares de la víctima, entonces los ofendidos, que son generalmente los familiares de los asesinados, de los desaparecidos y de los que han sido afectados por algunas decisiones de la institucionalidad estatal, entonces se acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya en la institucionalidad de nuestro país ya no hay posibilidades de continuar esa lucha jurídica. Entonces se plantea la demanda y en ese momento ya se habla de un crimen de Estado, porque ya es el Estado el demandado y es el Estado el que tiene que responder y es el Estado que luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que proceder a sancionar a los responsables de la institucionalidad nacional que dejó en la impunidad por cualquier razón al delito y dejó sin sanción al delito. Bueno, el señor presidente Lazo ha dado un plazo, ¿no? Plazo que ya se venció para que se encuentre al culpable, aunque sea bajo las piedras. No se lo ha encontrado hasta el momento. La palabra del presidente ha perdido valor porque ha manifestado que continúan en los cargos los oficiales de policía. El plazo se venció. También ha manifestado que hay que destruir el edificio donde se cometió el crimen y un poco de cosas más, ¿no? Mire, a mí me parece que ese tipo de cosas buscan más bien apuntalar una imagen. ¿Cómo se puede dar un plazo para que los organismos encargados de la detención lo puedan hacer? Mire, nosotros tenemos prófugos de la justicia con orden de extradición y que andan paseándose por diferentes partes del mundo y nadie les ha puesto plazo porque es sumamente difícil poner un plazo para eso. Entonces, a mí me parece que esa fue una actitud precipitada que no tiene razón de ser, a no ser, y perdone un poco la cacofonía, a no ser que exista de por medio otra situación que parece va encaminada a descabezar toda una cúpula policial para reemplazarla por otra, porque esto serviría de motivo para decir, mire, la policía en 8 días no cumplió con esto y entonces ahora se van todos. He podido ver a mi regreso que efectivamente se ha pedido ya la disponibilidad de toda la cúpula policial, ya no solamente aquellos que de alguna manera tuvieron un nivel de participación por omisión o por acción. En segundo lugar, lo de la destrucción del edificio en un país que no tenemos recursos y que se necesitan efectivamente, me parece que eso tiene que ver más con la cuestión simbólica, decir, mire, aquí se cometió un crimen y esto no puede continuar y hay que desaparecer con todo para que ese crimen no persista en la imagen de un edificio donde se cometió. Puede ser que lo simbólico tenga algún valor emotivo, algún valor, pero igual
siempre habrá el recuerdo, aquí hubo este edificio y aquí se cometió ese crimen. Yo quiero señalar algo que me parece muy importante, porque a propósito de estas situaciones no se puede generalizar como en términos de culpabilizar a la institución en sí mismo, porque alguien que pertenece a esa institución comete un delito. Yo debo decirle que los crímenes de Estado, volviendo a lo anterior, tienen que ver también no solo con hechos de esta naturaleza. Yo mismo fui objeto de un crimen, de un delito de Estado. Cuando fui magistrado del Tribunal Constitucional, hubo un tsunami provocado por el expresidente Lucio Gutiérrez, que tenía un pacto para traer al señor Bucarán, y entonces tenía que eliminar a la Corte Suprema de Justicia para que venga otra corte que declare la nulidad de los juicios del señor Bucarán. Pero luego pensaron y alguien les asesoró y le dijo, no, si la corte es primerita la desmochada, entonces van a acudir al Tribunal Constitucional. Y como es ilegal, entonces el Tribunal Constitucional les va a dar la razón. Hay que comerse al Tribunal Constitucional. Y efectivamente así sucedió. Nos cesaron en el Congreso Nacional porque supuestamente habíamos sido elegidos ilegalmente y nos cesaron el 70% de los que votaron porque supuestamente habíamos sido designados ilegalmente, votaron a favor de nosotros para elegirnos. Pero bueno, esas son hasta las ridiculeces de las cosas que pasan en el campo legal, jurídico, político de nuestro país. Como esa cesación de alguna manera no causó la conmoción que querían que se cause, nos llevaron a juicio político. Como jurídicamente tampoco pudieron hacerlo, yo tuve una intervención en el Congreso en donde les demostré la barbaridad jurídica que querían cometer. No pudieron destituirnos. Y claro, no podían destituirnos porque ya nos habían cesado unos días atrás. Pero para concluir esto, ese fue catalogado como un crimen de Estado porque agotamos las instancias jurídicas acá y concurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte. Y después de 9 años de pelear y de bregar en este asunto, la Corte condenó al Estado ecuatoriano y ordenó la reparación a quienes fuimos afectados por esta situación. Entonces, fíjese, son diferentes situaciones delictivas, pero que tienen que ver con esa denominación de crimen de Estado y que es cuando ya llega a la instancia internacional, porque el Estado es quien es sancionado por la responsabilidad de los funcionarios que dejaron en la impunidad tal o cual situación legal. Doctor Zavala, lo que llama la atención en este caso, lamentable caso, reprochable, es que el crimen se comete dentro de una escuela de formación policial en donde supuestamente estuvieron mucha gente ese día, esa noche, esa madrugada, pero hay solamente una persona detenida. ¿Acaso allí no hay un espíritu de cuerpo? Mire, a mí me parece que esta situación nos va a dar a conocer muchas cosas más. Porque el problema, cuando ya hablamos de este tipo de crímenes, tenemos que recordar hacia atrás, y por eso ha sido condenado el Estado ecuatoriano, los hechos que se han cometido por parte de los elementos policiales, desaparecimientos, torturas, asesinatos. ¿Qué más del caso Restrepo, como Así ejemplo, es, no? así es. Un ejemplo perverso, de Entonces, complicidad, de silencio, que la pusieron a institución, una oficial de policía allí en la mismísima casa de los padres así para que es. les engañe, para que les mienta de que ya llegan, de que ya aparecieron, de que ya mismo hasta el día de hoy. Así es. Por eso digo, esto va a generar el hecho de que algunas cosas se refresquen,
porque la institucionalidad policial, si bien es cierto, no puede ser culpabilizada en su totalidad, sus miembros, los que son responsables, tienen que responder y tienen que ser sancionados, porque efectivamente aquí no hay la intervención de solamente una persona que es el hechor material del crimen. Aquí hay otras personas, pero lo más grave de esa situación es que por un sentido de obediencia a la autoridad, aquellos que escuchaban los gritos, que eran cadetes y que dentro poco iban a ser oficiales, no acudieron a auxiliar a la víctima. Eso quizás es más reprobable, porque además dentro de las leyes penales nuestras se establece que el principio de obediencia tiene que ser descartado cuando efectivamente la vida de un ser humano está en peligro. Entonces, ¿cómo uno va a obedecer una orden de autoridad que en los reglamentos le dice usted no Claro, puede que al contradecir? lado le están asesinando a una Claro, persona. intervenir si un superior está haciendo tal o cual acción. No es así. Los cadetes y quienes, los oficiales que estuvieron ahí tienen que responder por eso, porque ahí no hay el principio de obediencia debida. Bien, finalmente, doctor Zavala, una pregunta más, una consulta más sobre el caso de la Asamblea Nacional de la Comisión de Fiscalización. ¿Sabe lo que dijo la asambleísta, gobiernista, señora Ana Belén Cordero de Pozo, para abstenerse al voto del informe de Coca-Cola Sinclair, donde se cometieron barbaridades, que ella se abstiene por el tema del desabastecimiento, que va a quedar el país desabastecido de energía? No faltaba más. Yo me quedaba asombrado por esta situación que ha ocurrido. En primer lugar, porque la Comisión de Fiscalización tiene una misión establecida en la Constitución de la República y no se pueden eludir las responsabilidades de quienes conforman esa comisión. Yo creo que también frente a eso debemos mirar otro aspecto, porque aquí, de conformidad con lo que conocía yo del informe de la Comisión de Fiscalización, existen en esa obra de Coca-Cola Sinclair una infinidad de situaciones que la hacen totalmente dañada, por decirlo de alguna manera. Pero lo que viene allí es una cosa de tipo jurídico. El Estado ecuatoriano no puede recibir esa obra. Esa obra no ha sido entregada. El Estado ecuatoriano, no solo en este momento, sino en el momento adecuado, cuando ya se encontraron esas deficiencias y fallas, tenía que inmediatamente o declarar terminado el contrato y cobrar las garantías, porque esa es la consecuencia de un contrato de obra, o tenía diferentes maneras jurídicas de poder emplazar a la contratista. Doctor Zavala, lo cierto es, y ya para concluir, porque el tiempo se nos acaba, para concluir, lo cierto es que con los votos correístas y gobiernistas no se aprobó el informe. Sí, así es, así lo he visto, escuché a Fernando Villavicencio que ha señalado que él realmente no puede estar en esa comisión. Los asambleístas del gobierno tienen que darle una respuesta a este país, porque esto no puede quedar simplemente en una Bien, tesis en donde, miren, nos vamos a quedar sin energía eléctrica, porque mucho más contundente hubiera sido el argumento de que un país no puede recibir una obra de esa naturaleza para tener que correr con los gastos después de su reiniciación en términos de la construcción. también espíritu de cuerpo, ¿no? De alguna manera. Hay un espíritu de cuerpo, porque también el gobierno, frente a esta situación, lo que tiene que hacer es precisamente investigar, ya fuera de la investigación de la Comisión de Fiscalización,
ya fuera de la investigación de la Fiscalía, porque Villavicencio ha entregado a la Fiscalía ya el informe de la Comisión de Fiscalización. El gobierno tiene la obligación de establecer las investigaciones y la Contraloría tiene que inmediatamente auditar eso para que respondan por los daños y perjuicios y el Estado ecuatoriano pueda cobrar las garantías. Bien, se quitaron la careta finalmente. Gracias al doctor Simón Zavala Guzmán por sus opiniones. Doctor, desde siempre y hasta siempre. Licenciado, muy amable, muchas gracias y qué bueno que haya un medio de comunicación colectiva como el que usted dirige para que todas estas cosas y para que los ecuatorianos podamos tener la oportunidad de expresarnos. Muchas gracias. Hasta luego.